CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la sesión de reactivación económica y generación de empleo, en la que contamos con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Un gusto poder compartir este espacio contigo, Pedro. Muy buenas tardes, noches. Igualmente, sí. Verónica, un gusto verte. Y igualmente. Un gusto compartir con los amigos de CADE esta oportunidad. Antes de entrar a tu presentación, yo quería comentar cuál era... Bueno, estamos en la sesión de lo que es reactivación económica y generación de empleo, que es sumamente importante porque por primera vez en este siglo, esta es la preocupación principal de los peruanos. No es corrupción, no es pobreza, no es inseguridad. Y eso no es extraño porque en el 2020 hemos tenido una caída de nuestro PIB realmente dramática, de desempleo que todavía no se recupera. Y eso es realmente algo que está en el corazón de los empresarios, pero también de la ciudadanía, como nos mostró una encuesta de Ipsos. Y en esta sesión queremos escuchar justamente los planes de corto y mediano plazo que tiene para la reactivación económica y la generación de empleo el ministro de Economía y Finanzas. Esta sesión tiene dos bloques, una primera parte con su presentación y luego una conversación que debe tomarnos la segunda parte por otros 20 minutos. Y en ese sentido le dejo el espacio, ministro, para que nos haga la presentación. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Permíteme aquí compartir la pantalla para hacerles la presentación de nuestro PowerPoint que nos ayuda para poder resolver este tema. Y vamos avanzando un poquito mientras vamos avanzando la presentación. Bueno, tal vez primero un breve balance de cómo recibimos el país, ¿verdad? Recibimos el país en una situación de pandemia muy aguda, en la cual lo que teníamos era una segunda ola con una enorme cantidad de muertos. Solo teníamos 19% de la población vacunada y teníamos una ocupación de camas UCI sumamente grande. Entonces, estamos en una situación bastante crítica y la verdad, junto con eso, tuvimos esta situación en la cual eso había afectado severamente las condiciones de la economía y el empleo en el Perú. Nuestro registro, nuestro dato indica que en el promedio del primer semestre habíamos perdido en Lima Metropolitana 500,000 empleos, ¿ok? Y el empleo adecuado estaba en 77% de su nivel prepandemia. Entonces, la situación era bastante crítica y junto con eso teníamos un tema de brechas estructurales que habíamos recibido de tiempo atrás, ¿no? De tiempo atrás. Como ustedes saben, en realidad en el Perú teníamos pues un nivel de informalidad en el Perú en ese momento del 2019 del 65%, digamos, para poner una comparación. En Colombia era 57%, en Chile 28%, el acceso al sistema financiero era bastante menor, en Chile 74%, en Perú 40%. Internet, un tema que resultó crítico en nuestro país en esta coyuntura, ha sido, nosotros teníamos un 53% de los adultos con acceso a Internet, mientras que, no sé, Chile tenía 82%, por indicar más o menos algunos datos, ¿no? Entonces, en resumen, teníamos una situación de pandemia sumamente crítica, teníamos un nivel de desempleo bastante negativo y arrastrábamos brechas estructurales graves, ¿no? Retrasos y brechas sociales e infraestructura muy severas respecto de lo que teníamos
digamos, que arrastrábamos desde décadas anteriores, ¿no? Y bueno, aquí parece que hay algún problema con la presentación, pero iré avanzando un poquito con nuestras filminas, ¿no? ¿Qué hicimos en esa coyuntura? ¿Ok? Bueno, muy rápido, un poquito, ¿no? Porque el tiempo es corto. Primera gran respuesta, vacunación, ¿no? Recibimos más de 39 millones de dosis y superamos ya el 58% de las dosis completas. Entonces hemos avanzado sustancialmente en este tema y eso ha permitido que la positividad, digamos, de COVID sea mucho menor. Junto con esto, hemos controlado la pandemia hasta el momento bastante. En segundo lugar, lo que hemos hecho es hemos inyectado recursos económicos. En primer lugar, para la salud, porque la vacunación no solo cuesta las vacunas, sino también cuesta todo el esfuerzo de vacunación de las enfermeras, pero también hemos dado otras medidas como el bono Yanapay, el programa de empleo temporal, transferencias para más inversión pública. La idea de esto era mantener un cierto impulso fiscal de tal manera que la reactivación continuara, ¿no? La recomendación del Fondo Monetario, de los distintos organismos internacionales es mantener un cierto impulso fiscal, ser cuidadoso con el déficit, pero no retirar abruptamente el impulso fiscal. Y esto ha sido posible al mismo tiempo que nuestras proyecciones de déficit se han ido reduciendo de manera significativa. Entonces, empezamos el año, digamos, el presupuesto de este año se hizo con un déficit de 6,2, la proyección ahora es que sea 4,0. Esto ha sido posible gracias a que hemos tenido ingresos fiscales significativos, en parte por la mejora económica, por la recuperación de los precios de los metales y también por un esfuerzo de la administración tributaria, ¿no? Gracias a esto ya estamos ahorita en un déficit anualizado de 4,1%. Es una reducción muy significativa y que si la comparamos con otros países de Latinoamérica es una de las más grandes de la región y nuestro déficit es de los más bajos de la región. Entonces, realmente, en términos de sostenibilidad fiscal, hemos avanzado bastante bien y yo creo que además nos hemos comprometido con el marco macroeconómico multianual en seguir manteniendo una lógica de este tipo. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Luego de 3 meses, de 100 días y un poco más, ¿a dónde hemos llegado, no? Recibimos en el país en una situación crítica, vacunamos y dimos impulso fiscal, ¿no? Le dimos soporte económico a las familias. ¿Y en qué situación estamos ahora? Por un lado, el Producto Bruto Interno ha seguido recuperándose. Ahí hemos visto todas las variaciones respecto al 2019, la enorme caída, porque esta caída fue de las mayores de todo el continente, con la cuarentena, pero hemos recuperado rápidamente y hoy ya estamos 3% por encima de nuestro nivel prepandemia. Entonces, esto creo que es bastante significativo, ¿no? Y hemos recuperado y estamos creciendo. De hecho, en los balances que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, estamos entre el segundo país de América Latina que más ha recuperado respecto a su nivel PBI. Sin embargo, aunque hemos recuperado, la tendencia pues nos indicaría que deberíamos estar por encima, ¿no? Es decir, todavía tenemos una brecha del producto que recuperar, ¿no? Hemos perdido crecimiento, hemos logrado el nivel del PBI, pero si estos 2 años hubiéramos seguido creciendo, digamos, al 3-4% anual, estaríamos todavía por encima de donde estamos. Tenemos una recuperación, pero nos falta espacio por recuperar. Los indicadores adelantados, si ese es el dato hasta septiembre, bueno, los indicadores adelantados en noviembre muestran que el crecimiento continúa, ¿no? La producción de electricidad, que es un crecimiento adelantado al 11 de noviembre, muestra igual un crecimiento del 3%. La importación de bienes de capital, un indicador líder de la parte de la inversión pública y privada, muestra un aumento de 22%, 21,8% respecto al mismo nivel del 2019, ¿no? Entonces, es una recuperación de la inversión bien significativa. Lo que más nos preocupa, sí, es el tema del empleo, ¿no? Al tercer trimestre, digamos, todavía el empleo a nivel nacional está un poco debajo, ¿no? Del similar del 2019. El empleo formal, ¿no? También ha recuperado, pero
digamos, no hemos logrado todo lo que queríamos, ¿no? El empleo, como dijo Verónica, sigue siendo una preocupación esencial para nosotros. En cuanto a inversión, la inversión privada ha venido recuperándose de una manera significativa, ¿no? En el tercer trimestre, 13% más que el periodo prepandemia, ¿ok? No nos comparemos con la pandemia, que es un momento crítico, veamos el nivel prepandemia, ¿no? En buena parte porque la inversión de alianzas público-privadas o privadas en términos de transportes ha venido creciendo de una manera importante con estos proyectos esenciales, ¿no? Del aeropuerto, el metro, los puertos, que ha sido bien significativa, ¿no? Y en general, continúan los nuevos proyectos de inversión privada, ¿no? Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ya se ha comenzado la ampliación con las obras del nuevo terminal de pasajeros, ¿no? Se firmó ya el subcontrato, digamos, sobre esto. Se ha iniciado el proyecto de inversión de Yanacocha Sulfuros, que es un proyecto grande de 2.100 millones. Ha comenzado el puerto Muelle Sur, así que los proyectos siguen viniendo, ¿no? Y junto con esto, la inversión pública este año está batiendo récords, ¿no? A octubre tenemos 28.000 millones de soles acumulados de inversión pública. Nuestro dato indica que ya a esta fecha hemos superado los 30.000 millones y nuestra proyección es que la inversión pública al año va a ser de 36.000 millones de soles. Viene bien la inversión pública. Yo sé que se menciona bastante, y es verdad, una serie de problemas en la gestión pública, que son ciertos, pero si uno ve la tendencia, si uno ve la historia, estos problemas estructurales de la gestión pública no se resuelven de la noche a la mañana y el Perú ha venido acumulando capacidad institucional, nuevos mecanismos como los mecanismos de gobierno a gobierno que nos han permitido mejorar la inversión pública de una manera importante, y en esta gestión estamos empeñados en construir sobre lo avanzado, ¿no? No en deshacer lo bueno, sino más bien en mejorar las cosas que tenemos, entre otros temas en el tema de la inversión pública. Junto con esto, nuestra política fiscal, nuestra reducción del déficit, nuestro anuncio de que vamos a mantener una reducción del déficit fiscal, nos ha permitido mantener una tasa de bonos soberanos a nivel internacional que es ahorita la más baja de Latinoamérica. Los últimos, 2 años hemos estado compitiendo con Chile y en realidad estamos por ahí, mano a mano con Chile. No, la verdad es que Chile ahorita está un poco arriba por las elecciones, pero digamos, cada país tiene sus momentos políticos, pero lo cierto es que la tasa de bonos en el Perú sigue siendo una tasa sumamente baja, ¿no? La semana pasada, fíjense, en las semanas anteriores hemos emitido 5.200 millones de dólares de bonos. La demanda fue 2,4 veces más, casi 2 veces y media más. O sea, había apetito por nuestros bonos. Y aquí en el gráfico pueden ver también cómo respecto a las colocaciones de Colombia, de Panamá, de Brasil, han pagado tasas mayores, ¿no? Para similares plazos, ¿no? No exactamente los mismos plazos, pero digamos, nosotros emitimos a 30 años, pagamos 3,47, ¿no? Panamá paga por un plazo menor 3,77, ¿no? Por no hablar de Brasil, ¿no? Que paga 4,93, ¿no? O Colombia, que paga mucho más, ¿no? 5,13. Entonces, nuestras tasas, nuestro país sigue siendo se le sigue sirviendo como una buena, un buen sitio para invertir a nivel internacional. Yo sé que hay mucha discusión, mucha crispación, ¿no? A veces dudas en los inversionistas nacionales e internacionales, pero como economistas nos gusta mostrar los datos y los datos indican que se mantiene la confianza en el Perú, ¿no? Los números, el mercado internacional, me explico, estos los números son los números del mercado internacional, y el mercado internacional muestra que el Perú mantiene esta posibilidad, esta condición de ser un buen riesgo a nivel internacional. Y respecto a de las empresas nacionales, sabemos que en junio, julio, agosto, septiembre hubo mucha incertidumbre, mucho conflicto político que redujo las expectativas de los empresarios, de
de los emprendedores. Sin embargo, la última encuesta que hace el Banco Central de Reserva muestra que a 12 meses ya las expectativas están en un tramo optimista, ¿no? La demanda claramente, la economía en general, el sector de cada uno también, entonces se ve que hay un cambio de ánimo, ¿no es cierto? Un ánimo bastante positivo que ha llevado, pues, entre otras razones, a que hace poco el presidente del Banco Central de Reserva, no sé si ayer, creo, en este espacio, dijo que, bueno, él había pensado que el próximo año la inversión privada no iba a aumentar, pero que posiblemente con esta recuperación de expectativas sí va a haber un aumento de la inversión privada, ¿no? Siempre la inversión privada depende mucho del ánimo de los inversionistas, pero nosotros vemos que hay un espíritu en el Perú y mantenemos nosotros un diálogo a este respecto. He querido ir un poquito rápido en esta parte porque quiero centrarme un poquito en el futuro, ¿no? En qué queremos hacer, ¿no? En insistir en el mensaje de nuestras políticas, ¿no? Y esto es, ¿no? Queremos mantener una lógica de crecimiento potencial, de crecimiento de mediano plazo. Todavía hay un reto de corto plazo de reactivación económica, ¿no? Existe eso, todavía no hemos recuperado todo, hay una brecha del producto. Tenemos el enorme reto de cerrar las brechas económicas y sociales. Este es un gobierno de cambio. Nos parece efectivamente que la enorme debilidad del sistema de salud, del sistema educativo, de la provisión de agua potable, son temas que tenemos que atender. Y esto tenemos que hacerlo en el marco de un manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Ok? Sobre el crecimiento, un tema que a nosotros, primer tema que nos parece importante es, tenemos que prender nuevos motores de crecimiento. Tenemos potencialidad, ¿no? Nuestra producción acuícola, por ejemplo, 37 en el mundo. Miren, Ecuador está en el puesto 17, tenemos condiciones que no son tan distintas. La parte forestal, fíjense, ¿no? Tenemos mucho más hectáreas de bosque que Chile, pero estamos, ¿no? Nuestras exportaciones son mucho atrás de nuestra potencialidad, ¿no? Y el turismo es un sector que ahorita está golpeado por la condición de la pandemia a nivel mundial, pero que a nosotros nos parece que tiene un enorme potencial por nuestro atractivo de recursos naturales, de patrimonio cultural. Yo creo que el Perú tiene un gran atractivo y estos son tres sectores de economía descentralizada y generadora de empleo, ¿no? Por eso es que hemos pedido al Congreso en la Delegación de Facultades incentivos para los sectores acuícola y forestal, que los perdieron el año pasado, yo creo que por un error. Y quiero comentar en este espacio que nos parece bien importante también, estamos preparando nuevas medidas para el sector turismo, ¿no? Han tenido éxito nuestras algunas medidas el fin de semana largo, pero en particular nos parece que también el sector turismo hay que considerar por un corto plazo, por el periodo de reactivación, incentivos tributarios o también medidas que puedan dar incentivos a la generación de empleo, ¿no? Hemos dado una medida de un pequeño bono adicional a los trabajadores formales, pero ha habido experiencias de dar un incentivo adicional a las empresas que crean empleo. Nos parece que en el sector turismo en particular es una política que podamos dar de apoyo porque es un sector golpeado que genera mucho empleo y tiene mucho potencial. Al mismo tiempo, sí pensamos que más allá de sectores específicos hay que tener una política general de promoción de la inversión privada y público-privada. Las alianzas público-privadas pueden ser mejoradas. Hemos tenido problemas de corrupción en este sector en el pasado, pero ahora ya tenemos un sistema que ha terminado siendo muy engorroso en los procedimientos. También las obras por impuestos es un mecanismo que pensamos que puede ampliarse de manera importante porque ha funcionado bien, ¿no? Hay un control del Estado para que las obras sean buenas, pero me parece que es un sector que es bastante relevante, y también las obras públicas. Ya estoy por terminar, disculpen que si estoy tomando un poquito el tiempo, estoy tratando de correr un poco. Tenemos que lograr cerrar las brechas sociales y para eso necesitamos más ingresos fiscales, porque no lo podemos hacer con farra fiscal. ¿Me explico? Pero nuestra política tributaria tiene estos tres ejes. Uno, avanzar en la formalización. Por eso tenemos medidas como un régimen simplificado del impuesto a la renta. Por eso tenemos medidas como medidas contra la evasión, evitar las facturas falsas,
controlar mejor los precios de transferencia. El que tiene un incremento patrimonial, de repente le sale riquezas que no sabemos de dónde, hay que poder fiscalizarlos. Y en tercer lugar, sí, es un momento en el cual hay que tratar de aumentar la progresividad del sistema tributario, ¿no? Los que tienen más tienen que ser solidarios y contribuir con el país, con la nación, en este momento donde la salud y la gente está tan golpeada, ¿no? Se ha dicho de que este es un tema que no es el momento, pero miren, en los últimos 20 años, toda América Latina ha avanzado, ha subido 4.7 la presión tributaria en América Latina, en el Perú ha subido 1.4. La diferencia de América Latina con el Perú se ha duplicado. La brecha, digamos, la diferencia tributaria entre Perú y América Latina se ha duplicado. El Fondo Monetario, la CEPAL, la OCDE, el Banco Mundial recomiendan, ok, para tener sostenibilidad fiscal hay que mejorar la recaudación de una manera justa, de una manera que mejore la equidad. La OCDE lo señala. Y en la región, Colombia ya sacó su reforma tributaria, México ya sacó su reforma tributaria, Ecuador y Chile ya anunciaron, ya han estado discutiendo su reforma tributaria. Y estos son los países de la Alianza del Pacífico, digamos, ¿cierto? Con los que compartimos una posición económica similar, ¿no? Ahora, sí queremos dejar claramente establecido que necesitamos orientar bien los recursos hacia las grandes prioridades sociales, que en realidad si tenemos esta reforma tributaria, podemos lograr una recaudación 60,000 millones adicionales en 5 años. Miren, esto es como 1.5% del PBI adicional. Aún con 1.5% del PBI adicional estamos lejos del promedio latinoamericano, ¿eh? Esto es solo un paso en la dirección correcta, lo que estamos planteando, pero nos permitiría avanzar mucho, ¿no? En la atención de necesidades básicas. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de mejorar la eficiencia del gasto público. Este estudio del BID mostró que el Perú tenía una ineficiencia del gasto público de 2,5% del PBI. Ojo que Colombia, México y el promedio de América Latina es peor, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Nuestro principal problema es compras públicas. Por eso, parte de nuestra propuesta es mejorar la nueva ley de contrataciones para tratar de resolver los problemas de obras paralizadas, para tratar de usar mecanismos más modernos en la obra pública, para resolver las disputas y la gestión de riesgo de tal manera que no tengamos obras que tienen mucha corrupción y luego terminan paralizadas durante muchos años. Bueno, esto es brevemente lo que quería comentarles. He ido un poquito rápido, espero no haberme pasado el tiempo, pero estoy seguro que con la discusión y preguntas que tengamos vamos a poder profundizar un poquito, responder a sus inquietudes y tener un bonito diálogo entre nosotros. Muchas gracias. Ha sido una excelente presentación que nos da una idea de la foto actual, de la foto del momento, una situación dura, pero como bien dice, mejor que la que se anticipaba, ¿no? Para comenzar, me interesa profundizar más que en la foto y en los detalles, en la película, en esta película de los próximos 5 años, ¿no? En sus distintas intervenciones, usted viene enfatizando, casi yo diría como un mantra, los siguientes mensajes, ¿no? No hemos expropiado a nadie, no hemos controlado los precios, no le hemos quitado los ahorros a nadie, promovemos la inversión privada y algunos otros temas que usted ha puesto aquí. Y yo sé que lo dice genuinamente. Lamentablemente, en el Perú, los ministros duran en promedio 1 año, ¿no? Y los agentes que están presentes aquí, escuchándolo, tienen que hacer inversiones con un horizonte mucho más largo que la vida de un ministro típico, ¿no? Y aún poniendo velitas, porque usted quede 3 veces sobre el promedio, los horizontes de inversión pues son mucho más largos, ¿no? Para una inversión. Y incluso, ¿no es cierto?, en la presentación que nos hace sobre las inversiones, uno ve pues que, no por este gobierno, pero por la situación política, la falta de instituciones, no hemos visto pues proyectos de talla mundial después de Quellaveco, ¿no? Las nuevas inversiones que usted tiene en su presentación, hay 70 millones de Pacasmayo, 38 millones en APPs, y es un cambio de dimensión, de los miles de millones a las decenas, ¿no? Entonces, aquí el tema de cómo institucionalizar sus mantras, cómo lograr que eso sean políticas de estados, ¿qué seguridad puede tener la gente que nos está escuchando de que esto va a continuar, ministro?
Gracias, Verónica. Mira, lo primero que te diría es que, no sé si son mis mantras, pero yo creo que el presidente Castillo ha repetido palabras muy similares, diría al menos una media docena de veces. Lo dijo luego de la segunda vuelta, lo dijo en su mensaje de 28 de julio, lo dijo en su viaje internacional, me parece que la semana pasada lo volvió a decir. Y digamos, efectivamente, yo, como dicen algunos, somos ave de paso, ¿no? Ojalá, digamos, el Perú tenga una mayor, ¿no?, continuidad en la gestión pública, no lo digo por mí, pero en general creo que es un principio importante, pero el presidente Castillo tiene 5 años de gobierno, entonces ahí creo que hay un primer elemento, ¿no? Tal vez lo otro que añadiría es, Verónica, pero tal vez se te ha pasado por alto que una de las inversiones anunciadas, Yanacocha Sulfuros, es $2.100 millones. Esa inversión se anunció en este gobierno. Y cuando yo conversé con el CEO de Newmont, a mí me sorprendió cuando él me dijo, fíjate, a nivel de la compañía Newmont a nivel mundial, esta es la inversión más grande que estamos haciendo en 20 años. Yo, honestamente, me sorprendió, te lo voy a decir. Pensé que Newmont habría hecho otras y no pensé, pero la inversión que está haciendo Newmont de $2.100 millones en el Perú es la más grande que está haciendo Newmont a nivel mundial en los últimos 20 años. Por decir una, ¿no? Creo que hay otras inversiones grandes que están en curso. Y en el sector transporte es uno de los temas que pasa es que tenemos un paquetón de inversiones, digamos, porque tú sabes que además de esta, de la inversión pública de la carretera central, la línea, el metro es un montón de dinero, el aeropuerto es un montón de dinero. Entonces tenemos un paquete de inversiones bien, bien fuerte. Pero yo ahí insistiría en el mensaje que las grandes inversiones tienen su importancia, desde luego, pero yo creo que a veces hay que darle también su lugar a la pequeña y mediana inversión. Yo hace poco decía, a mí me gusta mucho, me emociona mucho que la palta está pasando a ser el primer producto de agroexportación en el Perú. Y la mayor parte de la producción de palta es de pequeñas y medianas empresas. Fui a Ayacucho la semana pasada con el presidente y me dijeron, mira, no sabes cómo está avanzando aquí la palta en Víctor Fajardo, en Huanta, en el Braem. Entonces a mí me parece que hay esa otra inversión, digamos, ¿cierto?, descentralizada de los pequeños y medianos empresarios que yo creo que sigue teniendo mucho empuje en el Perú. Ahora, a mediano plazo hemos aprobado unas propuestas generales de gobierno que están publicadas y que son las del gobierno, ¿no? Entonces, hay sí un compromiso ahí, como en el marco macroeconómico multianual, que es de mediano plazo. No, yo creo que eso que usted menciona es muy importante, ¿no? Todo el nivel de empresa es importante. Y yo creo que aquí se ha dicho mucho en el CAE respecto de el espíritu emprendedor de los peruanos, pero definitivamente, pues, se necesita ese eslabonamiento entre la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, y también, ¿no es cierto?, que se genere ese trabajo formal y vamos entrando así a los temas, ministro. Y otro de los temas a los que yo quería entrar era el de la reforma tributaria, que usted lo ha puesto aquí, también esta mañana escribió sobre los mitos, pero yo sí quería regresar a ese tema, ¿no? Es cierto, yo vengo también de las multilaterales, que el Perú está recaudando no necesariamente el óptimo, pero el año 2020-2021 no es necesariamente, pues, una trayectoria normal. Pero en todo caso, mi punto, el que quería hacer era eso, que desde el Congreso, la ciudadanía, el empresariado, persisten una serie de preocupaciones. Y yo quiero centrarme no en las que tienen la parte técnica, sino en lo que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que el Estado, ejecución física del presupuesto, le cuesta mucho ejecutar. No las transferencias, sino la ejecución física. La Contraloría nos dice que hay 3.000 obras, por ejemplo, paradas. La capacidad del Estado de ejecutar esa maquinaria, pues, ayer lo comentaban las mesas regionales, es escasa. Entonces, el Estado no ejecuta todo el presupuesto. El próximo año, y esto es una muy buena noticia, gracias a la minería, vamos a tener ingresos muy importantes. La situación política, la presidenta del Congreso hoy día en el propio CAE nos hablaba de que tal vez era inconveniente el momento político. Y entonces, cuando no hay falta de recursos y es más urgente que nunca incentivar la inversión y generar confianza, ¿no habría sido una mejor secuencia? No estoy discutiendo los temas, sino más bien la secuencia. Comenzar a mejorar la gestión en el ámbito específico, ¿no es cierto?, de economía,
mejorar lo que es la ampliación de la base tributaria, no solamente el registro, sino la ampliación real, ¿no es cierto? O la gestión de todo lo que está en litigio con SUNAT, que son decenas de miles de soles, en lugar, ¿no es cierto?, de hacer este pedido de facultades. ¿Cuál es la economía política de insistir en la delegación de facultades en este contexto, ¿no? En un contexto en que se necesita recuperar la inversión, el empleo, y hay pues toda la situación de poca capacidad de ejecución del propio Estado. Gracias, Verónica. Fíjate, precisamente dos de los puntos que tú planteas como importantes, 3 puntos de los que tú planteas que son importantes, están en la delegación de facultades. Uno, ampliación de la base. Efectivamente, para eso estamos proponiendo un mecanismo que le llamamos el RUC de oficio, de tal manera que la SUNAT pueda darle el RUC y fiscalizar a la gente que no ha sacado su RUC. O, por ejemplo, la bancarización, de tal manera que las transacciones tengan que ser bancarizadas y eso permite la fiscalización de la SUNAT. O la simplificación del régimen para las pequeñas empresas. Tú sabes que es un mal sistema con 4 tramos, engorroso, con malos incentivos. Simplificamos eso y de esa manera damos incentivos, facilitamos para ampliar la base tributaria precisamente, ¿no? La gestión de los litigios también es un tema que se ha planteado como un tema importante en la delegación de facultades, porque efectivamente hay problemas ahí y hay temas legales que resolver, temas de gestión también, pero temas legales también que nos podrían ayudar en ese tema. Y en la parte de la gestión del Estado, como tú mencionas, efectivamente hay muchas cosas que se puede hacer en la gestión, pero también es verdad que la ley que nos permite contratar obras públicas tiene una serie de deficiencias que facilitan que las obras se traben, ¿no? Que hay acciones judiciales maliciosas, que no se pueda, por ejemplo, resolver, se contrata una obra de transportes y luego resulta que pedir los permisos para el uso de terreno nos demora más de una década, en algunos casos, Verónica, más de una década para sacar los permisos para poder hacer una carretera. Entonces hay bastantes temas de gestión, es verdad, pero también hay bastantes temas legales atrás de eso, ¿no? Y yo entiendo que hay un tema como político complicado, digamos, ¿no? Pero yo quiero insistir en que la alternativa tiene que ser la concertación. Yo he estado insistiendo en eso y yo sé que en el Congreso hay distintas voces, distintas bancadas. La bancada que ganó las elecciones, el gobierno no es la mayoritaria, pero pensando a mediano plazo, ¿no? Nuestra opción como país no debería ser necesariamente la concertación. Yo he estado ahora en la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuesto, y justamente ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta, ¿no?, de delegación de facultades y vamos a dialogarla, vamos a mejorarla, vamos a tratar de concertar, vamos a ver cuál es la mejor forma de sacarla. En ningún caso estamos pensando imponer ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí quisiera insistir, ¿no? Mediano plazo, ¿no? Miremos el Perú al 2026. ¿Cómo logramos llegar mejor al Perú al 2026? Y yo siento que, a pesar de todas las dificultades políticas, el camino es la concertación. Yo pienso, el único camino es la concertación. No podemos pasar como los años anteriores con 4 presidentes en 2 años. No podemos. Yo creo que estamos todos de acuerdo y me parece súper importante, ministro, lo que usted menciona de la conversación y que esto no es una imposición, y creo que ahí hay muchos comentarios que están saliendo que ayudarán a que lo que se tiene que hacer para mejorar la gestión, para promover nuevos sectores, como que usted está proponiendo, prender nuevos motores, es un tema súper importante. Pero yo quería regresar al tema de la gestión del Estado, vincularlo con la audiencia, ¿no? Yo soy de la que piensa que no ha fallado el mercado, ha fallado el Estado. Hoy día tiene muchos más recursos, pero tiene menos capacidad de ejecución y ha hecho muy poco por mejorar la competitividad. Y en su propuesta está muy bien el tema de ley de adquisiciones, eso es clave. Hay otras ideas como obras por impuestos, como BIM, APPs, ¿no? Y todo eso requiere, pues, una colaboración con el sector privado, con este nuevo sector privado que hemos visto en estos días en CADE, comprometido, pues, con la integridad, con el país, desterrar absolutamente miradas clientelistas y peor aún corruptas. Pero ¿cuál es su agenda para colaborar con este sector privado para poder justamente, pues, incluirlos en estos temas para mejorar la gestión del Estado, para incorporar esa disciplina que tiene el sector privado para hacer los proyectos? Gracias, Verónica. Bueno, hay mecanismos que he presentado ahí, ¿no? Como mejorar la salida del sistema de alianzas público-privadas, el tema de obras por impuesto, me parece que es un
un mecanismo importante. Insistiría en la idea de que, mira, con todas las dificultades, la inversión pública este año va a tener un nivel récord, pero nuestra principal iniciativa, diría yo, con el sector privado es el diálogo. Por un lado, dialogamos a todo nivel, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo hace un estudio sobre el tema tributario, que sabemos que es un tema difícil. Dialogamos, conversamos, escuchamos, pero más importante, a mi juicio, es el tema de las mesas ejecutivas. Por ejemplo, este tema acuícola y forestal, ¿no? Parecen detalles, ¿no? Pero el tema acuícola para promover este sector que es importante, hay esta propuesta de incentivos tributarios, pero hay una mesa ejecutiva. Continuamente se reúne el MEF, jalando a los distintos instituciones del sector público junto con las empresas del sector privado para tratar de ver cuáles son los problemas. Y los problemas a veces son, mira, el reglamento del Sanipes respecto a las conchas de abanico no está adecuado a las normas que nos piden en algún país extranjero. Ahí vamos a tratar de ver cómo solucionar. A veces es una labor más no diré de filigrana, pero de una multiplicidad de pequeñas medidas, ¿no? Yo creo que hay una combinación de una multiplicidad de pequeñas medidas que salen del diálogo, porque el sector privado es el que te dice, mira, a mí me aprieta el zapato acá, ¿no? Y a veces es una cosa, pues, parece muy de detalle, pero es esencial. Junto con infraestructura, si no tenemos buenos puertos, buenas carreteras, buenas telecomunicaciones, es difícil que el sector privado se desarrolle, junto con medidas más macro, ¿no? Me explico. Que la economía crezca, que tengamos una demanda creciente, que tengamos un mecanismo de financiamiento que nos abre las puertas al financiamiento internacional, porque el Perú es considerado un buen riesgo. Todo es un entorno macro favorable a la inversión privada. Ahora, también en este caso, diría lo mismo, concertación, diálogo. Ese es el tema esencial. Excelente, ministro. Voy a pedirle hacer un cambio de carril un poco violento, pero estamos algo contra el tiempo, porque esta sesión era recuperación económica y empleo, y no hemos hablado mucho de empleo, ¿no? Bien lo dijo al inicio, la recuperación del PIB está ahí, pero la del empleo no, ¿no? Entonces, y en este tema, ¿no es cierto?, hemos visto iniciativas de empleo temporal, hemos visto algo de subsidios, pero son temas temporales, como usted mismo lo ha mencionado, ¿no? Y ahí, ¿cómo piensan trabajar el tema de empleo de calidad? ¿Cuál es la propuesta para mejorar la productividad laboral? Porque al final del día, ese es el tema clave, ¿no? La productividad laboral y, por lo tanto, con ello, el empleo digno y sostenible. Y vinculando esto a un tema que yo sé que es de su corazón, el tema de equidad de género, ¿cómo lograr? Porque quien más ha perdido en la pandemia en términos de empleo ha sido las mujeres y los jóvenes, ¿no? El ministro Cárdenas en Colombia, por ejemplo, está hablando de por qué no se hace un subsidio en la generación de empleo de mujeres y jóvenes. Tal vez esto sería una mejor idea que estos bonos generales no focalizados, que es lo que tenemos nosotros. Pero en todo caso, ¿cómo tener un empleo más sostenible, digno, en base a la productividad? Y cómo, además, aportar, ¿no es cierto?, a los sectores vulnerables de una mejor manera, especialmente en equidad de género. ¿Cuáles serían sus propuestas en esas líneas, ministro? Claro, mira, a ver, en el corto plazo, breve, bueno, tenemos los programas de empleo temporal, la idea de tener algún tipo de incentivos a la generación de empleo que puede ser, digamos, focalizado, orientado a temas como los jóvenes, como la equidad de género. Es una propuesta que estamos pensando que nos parece interesante. Desde luego, el entorno macro es fundamental. Si no tenemos un crecimiento económico, el crecimiento económico es la primera gran medida para generar aumento de empleo en el país, ¿no? En el segundo lugar, a mediano plazo, este tema de los nuevos motores, ¿no? ¿Dónde generamos empleo? En el sector forestal, en el sector acuícola, en el sector turismo, ¿no? Por eso insistiría, nos preocupa mucho el turismo y cómo podemos mejorarlo. Ahorita estamos discutiendo todo el tema ahorita se ha discutido en el Consejo de Ministros cómo se va a abrir las fronteras en Tacna y en Tumbes, cómo reactivamos la llegada de los cruceros, porque el turismo es una gran base de generación de empleo. Entonces, estos nuevos sectores, la agroexportación, las paltas, ¿no? Ahí es donde se genera mucho empleo, ¿no? Y en tercer lugar, a mediano plazo, mejor dicho, a largo plazo, un tema esencial, hay tres temas esenciales, ¿no? Los temas de capital humano, educación, salud. Por eso la reforma tributaria de la educación es igualdad de oportunidades e incluyendo igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se ha avanzado bastante en términos de educación universitaria, pero luego eso se refleja mal en el mercado laboral.
Me explico, ¿no? O sea, las mujeres llegan bien a la educación y luego en el mercado laboral ahí hay una desigualdad que tenemos que atender, ¿no? Pero un tema es ese, el otro tema es innovación, ciencia y tecnología, ¿no? Es otra política transversal que es esencial hacia el mediano plazo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Y el tercer tema ya es un ambiente también favorable a los emprendedores, ¿no? Un mecanismo de financiamiento, de mercado de capitales que potencie el emprendedurismo, ¿no? Y ahí yo creo que también estamos planteando fondos específicos para mujeres emprendedoras, ¿no? Hay que, en general, generar un entorno, digamos, de financiamiento adecuado, ¿no? De apoyo a los emprendedores, pero yo creo que es un tema en el cual vale la pena tener una acción afirmativa en favor del desarrollo emprendedor de las mujeres, ¿no? Que es un programa que el gobierno está anunciado, ¿no? Es uno de los compromisos del gobierno que estamos preparando ahora. Muchas gracias, ministro. Antes de dejarle los 2 minutos para que cierre con alguna idea que le faltara, una cortita que no puedo dejar de hacerle es, esta mañana usted habló de que está del lado de la institucionalidad, de la ley, un mensaje muy fuerte que yo creo que todos aquí celebran. Y en esa línea quería preguntarle sobre el tema constitucional. Evidentemente, ¿no es cierto?, la Constitución puede ser corregida dentro de su esquema de reformas, pero hay una preocupación, sobre todo en las mesas regionales, salió muy fuerte, sobre una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál es su posición sobre esto? ¿Qué haría usted si hubiera una movida para una asamblea constituyente que claramente se aleja pues, del marco constitucional actual? Y si nos contesta eso, y con los 2 minutos para que haga su cierre, yo agradecerle nuevamente por este espacio y esta apertura para conversar. Claro, muchas gracias. Como tú dices, yo creo que cambio constitucional, yo creo que pensar en el pacto social que requerimos los peruanos, yo creo que un diálogo amplio sobre eso es bueno. Ahora, dentro del marco constitucional existente, por supuesto, ¿no? Y eso no debe ser, hemos planteado, ya dicho, no es un tema del gobierno, ¿no? Como poder ejecutivo, no es un tema que esté en las prioridades del poder ejecutivo. Ya es un tema que debe discutirse, digamos, de otra manera, ¿no? Y como mensaje final, lo que trataría de decir es esto, insistiría en el primero, ¿no? Hemos pasado por un momento bien difícil. Es un momento histórico bien particular, ¿no? Venimos de años de crecimiento, pero yo creo con bastante desigualdad, sin haber resuelto los problemas sociales, y ahí nos cayó la pandemia, ¿no? Nos fue pésimo, la mortalidad ha sido enorme, nuestro sistema de salud mostró su gigantesca debilidad, y hoy comenzamos a salir. Y hay este doble o triple reto, ¿no? El reto de terminar de salir de la pandemia, ¿no? El reto de mantener lo bueno del crecimiento económico, de los sectores que han dinamizado un poco el empleo, de los avances en la institucionalidad, débiles, pero siempre hay que resguardar lo avanzado, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, generar los cambios para cerrar las brechas sociales que el Perú necesita, ¿no? Atacar la desigualdad en todas sus dimensiones, ¿no? Yo sí creo que es una tarea que tenemos que buscar la forma de hacerlo con concertación, con diálogo, pero no la podemos dejar de lado. Eso me parece a mí que es esencial, ¿no? Yo creo que esos 3 elementos tenemos que conjugarlos ahora y ahí va nuestra propuesta de política económica, de diálogo, confianza en la inversión privada, pero también afrontar nuevos retos de cambios que necesita el Perú. Excelente, ministro. Yo creo que la sesión ha sido importante para ver cómo está enfrentando el MEF los temas de recuperación económica y generación de empleo. Destaco el no farra fiscal tan claro que mencionó. También, ¿no es cierto?, el espacio de diálogo que es tan importante en un país en el cual, ¿no es cierto?, tenemos diferencias de percepciones entre las diferentes partes del país, entre los diferentes estratos, entre las diferentes miradas políticas. Necesitamos construir un país en el cual quepamos todos. Y también me parece sumamente importante, además del tema de concertación, todo lo que menciona de construir sobre lo que funciona, ¿no? No reinventar las cosas, sino más bien resguardar lo que funciona y construir sobre eso. Yo siento que eso está muy en línea con lo que ha venido conversando en las diferentes sesiones aquí en el CAE y con lo que el empresariado está también pidiendo hacer, participar y contribuir en esta línea. Así que muchas gracias, ministro, y a todos por estar en esta sesión que para mí ha sido sumamente enriquecedora. Muchas gracias a todos. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.
CS TIC TV, tu portal de tecnología e informática.